Katia estaba acostumbrada a la vida del pueblo y por eso le gustaba. Simplemente no conocía ninguna otra forma de vida y percibía el pueblo con todas sus ventajas y desventajas como la única opción posible para la existencia. Caterina nació y creció en una familia sencilla. Su madre era profesora de dibujo en la escuela y su padre trabajaba como mecánico en una familia sencilla, amigable y muy trabajadora. Katia creía que tenía mucha suerte con sus padres. Ella era la única hija de la familia, por lo que recibió todo el amor y atención de los padres. Desde pequeña, la niña estuvo acostumbrada a trabajar en el hogar. Ella alimentó a los animales, los limpió y limpió, barrió el patio, ayudó en el jardín y en el jardín. Trabajó duro con su madre. En otras palabras, trabajó duro sola con los adultos. Y por eso se sentía feliz de que su familia la necesitara y no pudiera vivir sin ella. Papá quería mucho a su hija, a menudo le hacía pequeños obsequios y, sin ella, la llevaba al distrito. En otras palabras, trató de brindarle el mayor placer y alegría posible. Se podía charlar fácilmente con ella sobre cualquier tema y también era muy hermosa cosiendo. Se sienta, recuerda el banco cerca de la ventana y pasa un hilo por la lona. A la pequeña Katia le pareció mágico que los patrones aparecieran en la tela literalmente de la nada. La niña también soñaba con aprender a coser y bordar como su madre, que necesita crecer un poco más, para que sus dedos se vuelvan inteligentes y fuertes. Los estudios de Caterina fueron fáciles, a pesar de que la escuela era rural y, en general, no estaba libre de gas. Pero Katia aprendió temprano a leer, escribir y contar, lo hizo con gusto, trató de complacer a sus padres y recomendarse a los maestros. Y luego, en las clases de último año, la chica trabajadora tampoco experimentó la falta de buenas calificaciones. Además, era linda, tranquila, trabajadora y bajita. ¿Qué no podría vivir? Todas las personas que la rodeaban notaron su empatía y su capacidad para simpatizar con el dolor de los demás. Katia estaba orgullosa de sus padres, sus compañeros de clase y amigos se sentían atraídos por ella. Bueno, no es que no sea hermoso, sino simplemente ordinario, simple. Bueno, no había nada en ella que atrajera inmediatamente la atención del interlocutor y lo mantuviera en su rostro o figura. En la cara, se molieron los infiernos de guisantes. Ojos pequeños, llorosos y profundamente plantados. Las cejas y las pestañas no son claramente visibles, la nariz es papa y los labios son finos y pálidos. Mirarás y no notarás nada destacable. Una niña es como una niña. Al principio, Katia no se confundió mucho por su apariencia. Recién en el último año se dio cuenta de por qué a otras chicas les gustan los niños y los llaman a caminar después de la escuela, y ella no recibe ninguna atención de sus superiores. Katia se acostumbró al hecho de que los niños siempre pueden acudir a ella para pedirle consejos sobre a quién regalarle sus amigos. Y si conoce a alguien o no y a ella no le dieron nada ni le prestaron atención. Ella siempre permanecía sola y poco a poco Caterina empezó a preocuparse mucho. La edad fue la más explosiva en términos de conocimiento y relación. Adolescente. Mientras la niña se quedó sola, trató de aprender bien y con perseverancia. Mamá le ha dicho repetidamente a Caterina que con sus datos naturales y su mente, puedes y necesitas recibir educación. Y esto significa que después de terminar la escuela del pueblo tendrás que ir a la universidad y mudarte a la ciudad. Katia sintió de mala gana. Por un lado, no es que simplemente no le guste la ciudad, sino que le tenía miedo. Estuvo allí un par de veces cuando fue necesario acudir a sus familiares. Y no le gustaban las calles ruidosas, llenas de coches, los sonidos fuertes y sofocantes, ni las aceras polvorientas bajo un sombrero caliente de asfalto chamuscado, ni las multitudes de transeúntes que siempre tenían prisa en algún lugar. Caterina tenía miedo de las tiendas abarrotadas, de los mercados ruidosos, del transporte público y mucho más, la inusual chica del pueblo.
Pero se acostumbró a escuchar a sus padres y comprendió que sin una educación normal no tiene posibilidades de llegar a ninguna parte en la vida. Cuando Katia ingresó al 11º grado, sus padres comenzaron a preparar a su hija para el futuro traslado. Los fines de semana llevaban a toda la familia a la ciudad y vigilaban la institución educativa en la que Caterina podía estudiar. Visitaron varios lugares públicos para que la niña se acostumbrara rápidamente al ruido y al bullicio de la ciudad. También intentaron encontrar una vivienda adecuada entre varias opciones. Miriam no le gustaba la ciudad, pero no la percibía como su enemigo declarado. Los siguientes meses, Caterina asaltó diligentemente los libros de texto escolares para aprobar los exámenes lo mejor posible. Tenía planes grandiosos para el futuro, pero, por desgracia, había que cambiarlos de raíz. Porque sus padres no se convirtieron en uno. Padre y madre fueron a la boda en el pueblo vecino. Algunos de sus amigos se casaron y Katia no quiso ir con ellos. ¿Qué es ella? Nunca he visto una boda en mi vida. Especialmente en el pueblo. Ningún chico la mirará de todos modos. Incluso si es un ramo, incluso si no lo es, y por lo tanto no tiene sentido mudarse a ningún lado. Caterina decidió que sería mucho más productivo pasar la noche leyendo libros de texto. Esta decisión, como ha demostrado el tiempo, le salvó la vida. El coche en el que viajaban numerosos invitados sufrió un accidente y la niña se quedó sola un par de meses antes de terminar sus estudios. Fue una pena mirar a Katia. No le queda nadie de su alma en el mundo blanco. Después de la escuela tenía que ir a trabajar y el resto vendrá. Sobre todo porque, después de sus padres, heredó una casa muy rica con una familia muy numerosa. Ahora podía arreglársela sola con este capital inicial y aunque no le preocupaba el hecho de tener un techo sobre su cabeza. Al tener su propia casa en el pueblo, la niña decidió buscar trabajo aquí también, por así decirlo, allí mismo. El propietario de la empresa en la que trabajaba su padre solo pudo ofrecerle en ese momento un puesto vacante. Sí, brillante. Pero Catherine también le estaba agradecida. Por lo tanto, apenas habiendo recibido un certificado de madurez escolar, comenzó su duro pero honorable trabajo en el establo. Katia se levantó aún más tarde. Se acostumbró a no levantarse ni de día ni de amanecer, desde que vivía con sus padres. Y luego fue más una necesidad, porque el doy de la mañana empezaba temprano. En el trabajo, ella fue una de las primeras. La niña amaba mucho a sus enfermeras porno y siempre trató de hacerlo con sentimiento y con mucho cuidado. Después de que se completó el doy de la mañana y pasó a la siguiente parte del trabajo, Katia quedó libre. En ese momento podría correr a casa y hacer algo útil para la casa. La niña aprovechó activamente esta oportunidad y en la casa todo literalmente brillaba, como en la parcela, en el jardín y en el jardín. Pasaron los años. Ella trabajó muy duro. Muchas compañeras y novias llevaban mucho tiempo casadas e incluso tuvieron tiempo de tener sus propios hijos, y Caterina siempre estaba sentada en brazos de las niñas. Ella no mintió sobre su apariencia. Por desgracia, los chicos de hoy en día miran sus caras hermosas y no tienen nada que ver con ellas como Katia. Pero la niña tenía su propio pequeño secreto, que trató de guardar. Un tipo llamado Boris. Era un chico realmente guapo. Alto, musculoso, con cabello negro como resina y azul brillante en su rostro bronceado. Cada vez que Katia se encontraba frente a Boria en algún lugar de la granja, inmediatamente se sonrojaba y bajaba los ojos. E incluso si se encontraran en la tienda, les resultaría más difícil mirar a los ojos de este hombre. Caterina se había dicho durante mucho tiempo que se había enamorado de Boria y estaba enojada consigo misma por esto. Fue su primera belleza en todo el pueblo la que la hizo enamorarse de él. Tenían la misma edad, pero Boris no creció aquí. Fue traído por familiares hace unos años. Si Katia fuera una belleza, probablemente no tendría la oportunidad de llamar la atención de Boria.
Había demasiadas niñas y mujeres diferentes, desde pequeñas hasta grandes. Se estaban haciendo las leyendas de con quién pasó la noche Boria y con qué compañía fue a bailar. Las chicas estaban listas para arrancarse los pelos y mimar a sus amigas nada menos. Katia entendió que provenían de diferentes campos de bayas y aceptó su destino con humildad. Ella no es hermosa, ni rica, ni rota, y ni siquiera tiene educación. ¿Para qué necesita un tipo así, y más aún un marido? Él ni siquiera mirará en su dirección, y ella ya está llorando por el hecho de estar parada junto a él en algún lugar público. Algunas chicas especialmente llamativas notaron que Caterina no le respiraba de manera uniforme a Boris y comenzaron a tocarla. A veces con una sonrisa y otras de manera muy ofensiva. A Katia le desagradaba mucho que las chicas decidieran entretenerse, pero no podía hacer nada al respecto. Simplemente trató de ir allí con menos frecuencia, donde hubiera la más mínima oportunidad de conocer a este guapo rockero. En principio fue bastante fácil. Boris no apareció en la granja, especialmente en el establo. El joven no trabajaba en absoluto, hasta donde sabía Katia, porque su padre ganaba bien. Pasaron los días y el trágico y silencioso amor de Caterina seguiría siendo una de las leyendas del pueblo, si no fuera por el curso de las circunstancias. Katia dejó el trabajo y se fue a casa a almorzar para tener tiempo de alimentar a su mascota antes de que tuviera que regresar. Caminó por el pueblo y pensó solo en Boria. Me pregunto qué estará haciendo ahora. ¿Qué está haciendo? ¿Se está divirtiendo? Pensando, Katia no se dio cuenta de cómo literalmente se apoyaba en la frente de la gran empresa. Y 10 niños y niñas diferentes de su pueblo. A pesar del día, la mayoría de ellos ya estaban fundamentalmente sobrios y, literalmente, apenas aguantaban. Katia quería evitar esta empresa, porque por experiencia sabía que no tenía que esperar nada bueno del borracho. La multitud la rodeó y comenzó a interrogarla bajo el Olouliuca. ¿A dónde vas, Katia? ¿A dónde corres, Sreva? ¿Qué no estás saludando? ¿Qué? ¿Decidiste huir? Caterina empezó a sospechar. Habiendo dicho algo sobre el hecho de que era hora de correr al trabajo, intentó escapar del estrecho círculo, pero ¿dónde está? No se le permitió dar un paso. Chico alto y lento. No puedes simplemente tomarlo e irte sin dejar nada a cambio. ¿Recuerdas a Borka? Ja, 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 Katia y Boris, qué milagro. Te viste en el espejo, tonto. Lo pones en el jardín para salvar toda la cosecha. Pero desde que nos conociste, aquí tienes un regalo nuestro. Beso. Borka, fungala para que se muera de felicidad enseguida. Katia sintió frío cuando vio que el propio Boris se acercaba a ella, pero sus ojos no eran del todo conscientes de ello. Estaban vacíos y de cristal, como 2 collares de botellas de cerveza. Quería huir, pero 2 de los chicos ya la estaban sujetando, y resultó ser solo para liberarse. Boris se acercó mucho y sintió su aliento en la cara. Tenía calor y olía a alcohol barato. Nunca antes Katia había visto a Boria tan cerca de ella, pero ahora eso asustó a la niña. Estos están vacíos, desprovistos de cualquier expresión normal de los ojos. Esta es una cara completamente congelada, como si fuera una máscara de cera. No predijeron nada bueno para ella. Boris se acercó en completo silencio, y ni siquiera los más pequeños se rieron cerca. Parecían sentir que ahora, hoy, el destino de una buena chica se está rompiendo. Boria hizo una reverencia a Katia y la besó. No con ternura, como soñaba todo el tiempo cuando se conocían, sino apresuradamente, con brusquedad y brusquedad. Nada bueno podría dar un beso así. No predijo nada romántico. Se burlaban el uno del otro, se reían y se burlaban de los chicos. Quedaron encantados con esta actuación. ¡Qué divertido! No hay mayor alegría para quienes humillan e insultan al que es más débil, al que es dependiente, al que no puede protegerse y al que no tiene a quien recurrir.
Boris la atrajo hacia sus ásperos brazos y dejó huellas dactilares en los hombros de Katia. Luego, literalmente, arrojó a la niña lejos de él, mientras se quitaban las zapatillas que se aferraban a algún tipo de malentendido. Y se fue, como si nada hubiera pasado. Todos los gorgoteos se esforzaban por celebrar el acontecimiento que solo ellos conocían, y Caterina permaneció de pie en medio de la calle, como si la hubieran picado. No esperaba tal relación por parte de los aldeanos y no sospechaba que Boris pudiera tratarla así. Sí, ciertamente no son amigos, pero tampoco enemigos. Caterina apenas llegó a casa y se miró en el espejo. Una chica normal. Sí, una belleza no escrita. Pero no todo el mundo puede ser como en la imagen. ¿Y ella, Katia, es culpable de haber nacido así? No bebas agua de la cara. Eso parece, dijo mamá. Katia apenas terminó algunas tareas del hogar y, tristemente, nadó hasta la granja. De regreso al mismo lugar, la niña no se dejó llevar, pero aún así tenía que ir a trabajar. Desde entonces, algo se rompió dentro de Caterina. Algo ha cambiado. Ahora, cuando vio a Boris de lejos, se apresuró a darse la vuelta y marcharse para no caer en sus ojos. Ella ni siquiera quería mirarlo. Y él, por supuesto, no insistió. Pasaron varios meses en una atmósfera tan envenenada y venenosa. Aunque la vergüenza que todavía la quemaba por dentro ya se había olvidado un poco, todavía no se reunió con Boria en una sola compañía. Estaba incómoda y eso es todo. Y regresó a casa más tarde de lo habitual. En la calle había heladas de diciembre, oscurecía temprano y, por eso, Caterina se miró con atención para no estirarse en la carretera resbaladiza. Hola a ti. La niña escuchó cuando estaba casi cerca de su puerta. Katia se dio vuelta y se desmayó. No muy lejos, discretamente aferrado al viejo cerezo, estaba él. Ese chico muy feo y guapo, Boris, vestido a la moda urbana, alto, hermoso. El corazón de la niña latía rápido y, aunque tenía la intención de pasar en silencio, aún así le respondió al niño, está bien. Resultó un poco seco, claro, pero ¿para qué hablar con él? Para que él se riera de ella otra vez y luego tirara a todos a la mitad de la calle. Tú, no te enojes, Katia, ¿vale? Boris finalmente se alejó de su árbol y dio 2 pasos hacia Catherine. Él sabe su nombre. La llamó por su nombre. La feliz niña sonrió, pero inmediatamente adoptó una mirada dura e independiente. ¿Cómo no estar enojado? Tienes que comportarte con normalidad, Boris, para que las chicas no se enfaden contigo. Déjame pasar. Ella dijo que se iba a ir. Definitivamente hay algún truco. Probablemente, debido a las vallas circundantes, sus amigos camaradas los están observando, quienes estarán felices de difundir en el pueblo los rumores de que ella se derritió y colgó a Boris en su cuello. Eso será una risa. La desagradable Katia y el encantador Boris. No, ella no necesita esto. Es mejor simplemente pasar con orgullo y olvidarse de todo. Pero Boris no dejó que Caterina la afectara. Él le bloqueó el paso y con un solo movimiento le quitó la pesada bolsa que llevaba. También se dirigieron juntos en silencio al porche de Katia, y allí el tipo dejó la bolsa en el suelo, se despidió y desapareció por la puerta. En casa, Ekaterina recobró el sentido después de este incidente. ¿Qué pasó con este balaguer roto, que él mostró interés en ella? Tal vez estaba avergonzado, o había alguna otra razón por la que ella se escondía de Katia, o simplemente perdió las cartas y ahora se ve obligado a cumplir la idea del deseo ligero y desagradable de alguien. Al desenvolverse, la niña no pudo dormir durante mucho tiempo por la noche. Ella recordó todo y recordó. Sus ojos, sus manos, su mirada, su voz. ¡Qué mágico fue! ¿Cómo lo extrañaba ahora? Caterina se quedó dormida a medianoche y, naturalmente, no durmió nada. Se levantaron temprano por la mañana en el pueblo.
Y qué sorpresa se llevó Katia cuando lo primero que vio en el porche, al abrir la puerta, fueron los zapatos de Boris. Bueno, anfitriona, ¿me invitarás a la casa? Preguntó. Sí, de hecho necesito ir a la granja. Katia habló un poco de culpa con un trabalenguas. Pero en tras un minuto, tomó café con ensaladas. Este desayuno fue completamente diferente a cualquier otro en su vida. Katia estaba feliz. No, no solo feliz. Literalmente echaba vapor en las nubes. Ella se aferraba al sol y cayó de nuevo a la tierra del pecado. Boris estaba sentado en su cocina, preparando unas esponjosas galletas fritas con miel y contándole algo gracioso. Ningún otro poder superior podría interferir para hacer feliz a Caterina al menos una vez en su vida. Pero este no es el final del milagro para ella. La llamó para acompañarla a la finca y así lo hizo. Además, Katia, esperando todo, no se apresuró a aceptar, pero el chico ya era dolorosamente persistente y la chica simplemente no se atrevió a negarse. Caterina no sabía si había un doble fondo en toda esta situación, pero simplemente lo disfrutaba. Disfruté el momento. Y de un extremo al otro, pasando junto a gente que se despertaba detrás de sus propios muros, y ella nunca había sido tan buena para ir a trabajar. Boris resultó ser un gran conversador y una persona simplemente interesante. Le contó a Catherine sobre su vida en la ciudad, sobre numerosas aventuras, sobre sus padres y otras tonterías similares, y la niña lo escuchó con la boca abierta. No porque nunca había oído hablar de esas cosas, sino porque todavía creía que Boria estaba simplemente haciéndose el ingenuo tonto del pueblo y tratando de disfrutar al máximo, aquí y ahora, en este momento. No sabía si tal oportunidad llegaría para complacer la cercanía de este hombre. Y preguntó con voz rutinaria, ¿cuántas horas trabajas hoy? Hasta 5. Por alguna razón, Katia respondió en voz baja, asustada por el sonido de su voz. Entonces no te vayas a casa, espérame, ¿vale? Preguntó el chico. Katia no podía hablar por el espasmo que le aplastaba la garganta y, por lo tanto, se limitó a asentir. Sí, está dispuesta a esperar aquí a Boris al menos hasta el amanecer. Si les ayudará a estar juntos. Por la noche, Boris se reunió con Katia en la puerta de la granja y la llevó a casa. Ella lo invitó a cenar, lo preparó para una ambulancia y se lo pasaron muy bien juntos frente al televisor. ¡Qué velada tan maravillosa! Cuando a la mañana siguiente Boris volvió a estar aquí, Katia exigió explicaciones inmediatas. Boria. Por favor dime a qué juego estás jugando conmigo ahora. Ella preguntó en voz baja. No puedo entender a qué me di por vencido. Puedes hablar con total tranquilidad. No me ofenderé y no caeré sobre vosotros con acusaciones. Boris sonrió y miró a la niña. ¿Y si simplemente me gustas? Él respondió la pregunta. ¿Cómo me gustas? Katia escribió. No puedes gustarme, yo. Haz un trato, exigió el tipo. No es bonito. ¿Y quién dijo que las cosas atractivas solo son bellas? Sobre todo porque tenemos la mitad del pueblo con labios y pestañas postizas, y las uñas son algo. Y tú no eres así. Eres vivo, natural, interesante. Y no estás vacío como algunos. Uf, incluso odio recordarlo. Es por eso que estoy aquí. Boria, ¿cómo pasó todo esto? Katia simplemente no sabía cómo reaccionar. Estaba dispuesta a decir que era un juego y que no necesitaba esperar nada. Y resultó así. Ella no esperaba esto. Y además, Boris habló rápidamente, como si hubiera cobrado valor. Estoy muy avergonzado de mi acción. Bueno, entiendes de lo que estoy hablando. Al menos puedo suavizar de alguna manera mi culpa delante de ti. Entonces sucedió que Katia y Boris comenzaron a salir. Al principio, una increíble cantidad de rumores circularon por el pueblo de que Katia había engañado al chico,
lo había arrastrado a sus redes y, en general, un niño ya lo estaba esperando. Y él, como persona honesta, simplemente está obligado a estar con ella. Y estos rumores resultaron ser solo rumores. Entonces todas las chicas del pueblo se rebelaron contra Catalina, a quien no consideraban una oponente, y ella lo tomó así y se alimentó del novio más prometedor. Catalina vivió todo este tiempo como si estuviera en la cima de la felicidad. Ni siquiera tuvo tiempo de notar la crueldad detrás de su espalda. La niña estaba intensamente feliz, como en la infancia. Junto a su amado, intentaron aprovechar cada minuto libre. Caminaron por zonas pintorescas, pescaron en el río, visitaron campos y prados llenos de miel, recolectaron cosechas tempranas de frambuesas maduras en los campos forestales e incluso hicieron negocios. El mismo lugar. Boris, al parecer, estaba profundamente enamorado de Katia. En cualquier caso, esto es lo que le decía a la niña día y noche. Cuando, medio año después, él le propuso casarse, Katia no pensó mucho en cómo decirle su querido sí. La boda no fue ni magnífica ni solemne, simplemente firmaron en el consejo del pueblo local y empezaron a vivir. Boris y Katerina decidieron construir su propio nido familiar en la casa de Katia porque era grande, espaciosa, cálida, acogedora y estaba muy bien ubicada. Fue un gran placer vivir en una casa así, no en una choza medio destruida, que era el hogar de muchos de sus compañeros del pueblo. Katerina nunca sintió lástima por su marido. Los padres no se apresuraron a apadrinar al niño, que decidió formar su propia familia, y Boria no se decidió a trabajar de forma independiente. Por lo tanto, vivieron y fueron muy felices hasta el momento en que ella ganó dinero en la granja de Catherine y heredó a sus padres. Tuve que imprimir un cubo y sacar de allí los preciados libros. Boria, sin embargo, no pensó demasiado en dónde sacaba Katia el dinero para la comida, para llevar la casa, para comprar leña para el invierno y mucho más, sin lo cual sobrevivir en el pueblo. A él mismo le encantaba vestirse bellamente, comer delicioso, pasar un buen rato con amigos y, por lo tanto, en el caso de ganar dinero, Katia no era una asistente. Pero la niña estaba feliz, por supuesto. Simplemente inhumanamente, intensamente feliz. Estaba feliz de trabajar y del trabajo, de tener tiempo para cocinar platos deliciosos para su amado Boris para la cena o el almuerzo. Ella ayudó a su madre en el jardín y no tuvo reparos en recurrir a los servicios de la novia, a pesar de que sabía que ya estaba cargada de trabajo en plena agenda. Estaba ocupada con su propia casa y tuvo tiempo de repetirle a Boris lo maravilloso que es, único y el mejor hombre del mundo. Así pasó el primer año y medio de su vida familiar. Catherine comenzó a notar que Boris ya no brilla con un humor tan modesto en su presencia, rara vez la felicita, casi no ayuda en casa y, además, lo principal y único es que no le dijo una palabra a nadie. Simplemente no tenía una sola persona con quien compartir su desgracia. Poco a poco, cuando Boris vio que Katia reaccionaba con calma a todas sus excusas, empezó a permitirse cada vez más. También miró lo único que quedaba de la joven. Su hogar paterno, su fortaleza y el único techo sobre su cabeza. Boris empezó a decir que la ciudad y la vivienda ahora no están mal y que el trabajo es mucho mejor. Aquí, mamá y papá lo están aserrando constantemente, para que podría trabajar, para ayudar a los ancianos. ¿Y dónde puede conseguir un trabajo aquí? ¿Ir a la granja? ¿Retorcerle el rabo a una vaca o tirarle cera con palas? No, él no fue creado para esto en absoluto. Boris creyó lo que dijo la ingenua niña. Comenzó a persuadirla para que vendiera todas sus propiedades. Y la casa, y el huerto, y el ganado, para comprar un apartamento en la ciudad para trasladarse allí a vivir. Absolutamente. Debo decir que a Katia no le gustó esta idea. Absolutamente. Pero Boris, cada mes e incluso semanas, era cada vez más persistente. Según él, no quería aceptar la respuesta que no y, a veces,
hacía que Katia se pusiera histérica con su deseo de vender su apartamento de inmediato. Jen supiera a qué conducirían estas relaciones, huiría de ellas muy rápidamente. Pero la niña, naturalmente, no tenía experiencia en el amor y, por lo tanto, confiaba ciegamente en su pareja. Estar de acuerdo con Boris y vivir una vida nueva y feliz sin escándalos ni dramas. Pero luego vino la iluminación y la comprensión de que su propia casa y su propio techo sobre su cabeza quizá nunca vuelvan a aparecer. Después de todo, no solo habrá que elegir el apartamento, sino también pagar la hipoteca del banco. Dejó que Caterina terminara la escuela del pueblo, pero aún así entendió que la hipoteca es más que seria y no es un hecho que todo irá bien y sin problemas. Un poco más tarde, los padres de Boris también se unieron al tratamiento del velo de la novia. También están cansados de que su hijo adulto se siente sobre sus cuellos y no quiera trabajar, y por eso hicieron todo lo posible para que se encontrara a sí mismo al menos de alguna manera y al menos en algún lugar. Las acusaciones de terquedad y avaricia se dispersaron. ¿Sabes cómo ser feliz a tu marido y no haces nada? ¿Es correcto actuar como una mujer decente que quiere mantener la paz y la paz en su familia? Katia no sabía cómo protegerse de estos sinvergüenzas, quienes inesperadamente y sin gracia se enamoraron de lo único que tenía. Intentó transmitirles sus sentimientos. Pero no estaban interesados en absoluto. Caterina no quiso vender la casa por un motivo más, sentimental e importante. La niña asoció fuertemente esta casa con sus padres y su propia infancia. Le pareció que aquí estaba, en un sueño, otra vez se vuelve pequeña. Y puede correr durante el despertar de la mañana sobre la arena mojada con piernas diminutas. Puedes escuchar a su madre cantar detrás del bordado, recordar lo bueno que es cuando alguien te fríe panqueques por la mañana e incluso sentir su inolvidable sabor en la boca. Es decir, los recuerdos y la nostalgia no le permitieron estar de acuerdo con sus familiares. Sintió que perdería algo importante, una parte de sí misma, si les permitía vender esta casa. La casa de sus padres. Su casa. Boris continuó presionando a Katia, a pesar de que ella ya se había negado repetidamente no solo a vender su propiedad, sino también a mudarse a la ciudad con él. ¿Qué voy a hacer en esta ciudad? Le preguntaba constantemente a Boris cuando acababa de empezar a hablar así. ¿Crees que el valor regional de la ciudad tiene mucha demanda en dólares? Te decepciono, querida. No hay ninguna demanda, en absoluto. Y si gano algo aquí, allí no puedo ganar nada de nada. Y no es el hecho de que encontrará inmediatamente un trabajo que le permitirá vivir sin pobreza y pagar la hipoteca de un apartamento. No, creo que todo esto es un error garrafal de tu cabeza. Primero, debe ahorrar dinero por primera vez, mudarse, encontrar un trabajo, intentar quedarse allí por un tiempo y luego hablar de mudarse. Puedes ir a la residencia permanente y hablar de la casa. ¿Y tú, querida, no te has olvidado de tus padres? ¿Recuerdas que muy pronto necesitarán cuidados y supervisión? Y es mucho más fácil organizarse aquí que allí, en un apartamento de una habitación. Y no tendremos suficiente espacio para un apartamento más grande. No inventes tonterías. No todo es cierto, estás espesando deliberadamente la pintura e inventando una especie de película de terror para mí. No puede ser que nosotros, tú y yo, no consigamos trabajo allí. Seguramente podremos ganar mucho mejor que aquí. Bueno, en cualquier caso, peor no. Así que tu terquedad solo me pone los nervios de punta y no te aporta ningún beneficio en absoluto. ¿Quién quisiera comprar esta casa como cabaña? Katia expulsó a los compradores potenciales y luego, durante una semana más, no habló con Boris porque se sentía ofendida por el portal autogobierno. Boris, sin correr el riesgo de perder la oportunidad de vender la propiedad de su esposa, siguió pensando en opciones. ¿Cómo romper con Caterina, poner su firma en el contrato de compraventa? Ella no estaba relacionada con nadie, pero ¿por qué se quedaría en el pueblo y en su propia casa? Sin embargo, sus familiares, aunque lejanos,
tenían un lugar para ella. Un día, Caterina fue a visitar a su tía, que vivía en el pueblo vecino, y debido a su edad no fue a ningún lado. Y salí a caminar por el barrio. Su atención fue atraída por una linda y completamente desconocida morena que estaba arreglando algo en el porche cerca de la casa del vecino. Otro minuto más y sus miradas se encontraron. Boris nunca ocultó que era niñera. Nació niñera y morirá niñera. Solo Caterina prefirió no darse cuenta mucho. Pero ese es su problema, ¿no? Sin pensarlo mucho, Boris inmediatamente se acercó a la cerca y conoció a una hermosa desconocida. Se llamaba Milania y decía que había venido a pasar el verano en esta casa y la había tomado como una cabaña de verano. Milania era bellamente educada, a juzgar por su discurso, deslumbrantemente hermosa y joven. Todo esto en conjunto causó una impresión simplemente impresionante en Boris. El hombre decidió que haría todo lo posible para conquistar el corazón de la hermosa niña. Además, Caterina acudió a su pariente durante 10 días. Borea decidió coger el toro por los cuernos y se dirigió a esta fortaleza. Comenzó a demostrarle a Milán todas las cualidades positivas de carácter que había intentado mostrar antes, y ahora se harán evidentes todas las negativas, que en realidad eran muchas más. Entonces Borea arregló algo en 2 tiempos y lo fijó en el porche, ató algunas plantas en el césped, sintonizó la columna al suministro normal de agua y llamó a la puerta para que se abriera y cerrara como debía. Luego el hombre corrió a casa a buscar las herramientas que había en el granero y en un abrir y cerrar de ojos reparó las tablas del porche y la puerta de entrada a la terraza. La noticia de la obra hirvió y Milán quedó claramente sorprendido por la acogida tan hospitalaria en este pueblo. ¿Y qué, es tan habitual que recibas invitados aquí?, preguntó, aplaudiendo sus enormes ojos con pestañas largas y esponjosas. No, por supuesto, le respondió Boris. Pero para ti, bella dama, haremos una excepción. ¿Y por qué soy tan hermosa?, preguntó Milania, como sonrojada, mirando hacia abajo, pero sin detenerse a mirar a la interlocutora a través del suelo con las pestañas tapadas. La niña sabía perfectamente que este gesto en su actuación parecía inmejorable y, sin ninguna duda de conciencia, lo utilizó. Eres muy hermosa, respondió Boris, mirando abiertamente el cuerpo construido y estirado de su nuevo conocido. El escote profundo no escondía nada que no estuviera destinado a ocultar en absoluto, y Mila también se dio cuenta de que estos aborígenes de corta vida podrían serle de gran utilidad. Mila no estaba casada, pero tenía una relación con un hombre muy rico. Un día se permitió ser libre mientras estaba acostada en la cama con su conductor personal, y rápidamente fue enviada aquí como si fuera un mensaje. Y debo decir que este novato sabía perfectamente qué castigo imponerle a su amante. Y no pudo vivir en el pueblo 2 días, simplemente porque no podía hacer nada. Milán no cocinaba, no limpiaba, no lavaba y, por supuesto, no hacía las tareas del hogar, que en los pueblos eran mucho más que en la ciudad. Porque la idea de que tendría que pasar algún tiempo sola con los problemas del hogar, derramó un horror primitivo inquebrantable sobre la niña. Entonces, por cierto, el aparecido Boris podría ayudar a resolver todos sus problemas. Y por eso contaba con que el joven entrara en su red. Después de un par de horas, Milania y Boris se hicieron cercanos, tan cercanos como pueden serlo hombres y mujeres. Boria estaba en el 7º cielo de la felicidad, aunque no era una persona estúpida, entendiendo que difícilmente habría atraído a un extraño con su delicioso carisma. Para él estaba claro que el motivo de su interés por ella estaba en su apariencia, se escondía detrás de la familia de focas. Sin embargo, Boris y Milan comenzaron a comunicarse con gusto, y Boria incluso mostró todas sus habilidades en el manejo de las tareas del hogar. El hombre no entró particularmente en detalles sobre por qué esta chica terminó aquí con él, y no en la ciudad, donde, en su opinión, ella sería el lugar correcto. Milán, sin embargo, tenía un plan. Necesitaba proporcionar, por banal que parezca,
Vio en Boris algo tan simple sobre el cual podría haber establecido esta honorable misión. Entonces ella comenzó a decirle que su esposa no lo valoraba y que era grandioso en todos los aspectos. Boris creyó inmediatamente en su exclusividad. ¿Y por qué no creerlo, si junto a él en la cama yace una mujer lujosa y le dice lo que quiere oír? Mientras ordenaba las cosas sucias de Boris, Milan le preguntó cuidadosamente al hombre de qué dinero vive y si tiene alguna propiedad. Boris, queriendo presumir frente a un nuevo conocido, dijo que sí, que tiene una casa y que su esposa estaba muy preocupada por él. Él lo quiere y ella irá, el sol brilla donde ella quiere. Y ganaría dinero en la ciudad, y aquí el anhelo verde es sólido. ¿Qué estás ganando aquí? Milan se compadeció de su nueva amiga y no abordó más el tema hasta el final. Decidió que por primera vez había suficientes solicitudes y entonces podría ocurrir el efecto contrario. Y ella no necesitaba esto, debería haber actuado con cuidado. Boris se mudó a Milán para alquilar un apartamento. Se lo pasaron genial allí, hablaron mucho e incluso discutieron algunos planes para el futuro. Milania comenzó a insinuar cuidadosamente a Boris que estaba lista para ir con él al fin del mundo, si él ciertamente estaba listo para otorgarle el derecho a pertenecer a una belleza como ella. Pero el poste llevaba estos harapos y derramaba promesas a derecha e izquierda. Una vez incluso prometió sacar a Katia de su casa e instalarse allí en Milán. Pero Milán tenía su propia visión sobre este tema. ¿Por qué debería vivir aquí en la oscuridad para que nadie vea mis vestidos nuevos y no tuviera la oportunidad de ir al cine una vez más? Boria, que estaba dispuesto todo por el bien de su nuevo conocido, no sabía qué responderle. La niña hizo la pregunta correcta, pero él no estaba física y materialmente preparado para brindarle la vida en la ciudad que tanto deseaba y a la que tanto aspiraba. Y tendría que quedarse con la familia sola, porque Milán no es un trabajo tranquilo para que él tuviera todo lo que necesitaba. Por lo tanto, Boris prefirió guardar silencio o hacer interminables promesas de que primero podrían vivir en el pueblo y luego, cuando ganaran dinero, mudarse a la ciudad para que Milán tuviera la oportunidad de quitarse la ropa. Pero a Milán no le resultó tan fácil engañar o derribar la mesa. Ella entendió perfectamente que solo debía presionar y calentar a Boriska para darle la oportunidad de subir a su cubículo con su pata. Mila no sabía una cosa. Que el cubículo no le pertenece a él, sino a su esposa. Pero Boris siguió adelante con la perseverancia de una carrera autosuficiente que no conoce la calma hasta que pasa cualquier lugar irregular. En el que Milania esperaba tener un comienzo rentable para ella. El propio Boris era completamente innecesario para ella. En primer lugar, ella simplemente entendía perfectamente la psicología masculina y, en segundo lugar, conocía la legislación del país y comprendía que el dinero pagado por la venta de la casa se le podía quitar a Boris en un abrir y cerrar de ojos. Cualquier pretexto, y no podían perseguirla por esto. Debemos hacer todo bien para que no dude lo máximo posible y no empiece a quejarse. Milania, como auténtica depredadora, se dio cuenta de que tenía poco tiempo. Muy pronto llegará la esposa de Boris, y entonces él, como todos los sujetos similares, se dará cuenta, se sorprenderá y no estará dispuesto a responder por sus palabras y acciones. Milania, con un temblor, acarició el pecho calvo de Boris y habló con voz suave. Como desearía que Boris estuviera siempre contigo. ¿Y qué es eso? Dos personas se aman tanto, pero no pueden estar juntas. Esto está mal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Boris, por supuesto, estaba totalmente de acuerdo con Milania. Lo único que envenenó su existencia es el entendimiento de que en unos días, en apenas 4 o 5, su esposa regresará del viaje, y entonces todo lo que ahora tiene le resultará inaccesible. Y entonces, el hombre decidió estar con Milán con un ligero deseo. Verás, querida, ¿cómo puedo decirte eso? En general, estoy dispuesto a vender mi casa para mudarme a la ciudad contigo y vivir allí.
pero la propiedad recién fue registrada para mi esposa. Pero no pienses que yo soy el verdadero dueño y ella es, por así decirlo, una sustituta. Esto es para evitar impuestos. Era necesario, en general, pero no se podrá vender. ¿Solo se puede inventar alguna forma astuta? Milaña se dio cuenta de que ahora es necesario tomar el toro por los cuernos y actuar de inmediato, al instante. Por eso, levantó los codos y miró a Boris con ojos ardientes. ¿Qué? ¿Estás realmente listo para hacerme este pequeño pero importante regalo para que finalmente podamos empezar a vivir juntos? Sí, querido. Solo entonces Boris, que realmente quería esto más en el mundo, exhaló. Entonces pensemos en cómo se podría hacer esto. Y ella murmuraba sobre Milaña, metiéndose debajo de la manta. ¿Y qué puede decir tu gallina cuando llegue a casa? Milaña le dijo a Boris, que la escuchaba atenta y agradecida, que su hermano se dedica a diversas operaciones inmobiliarias. Trabaja como agente inmobiliario, si es más fácil decirlo. Y que tiene conocidos que son notarios. Que estará encantado de prestarle un pequeño servicio, es decir, ayudar a que la casa pase a ser propiedad total de Boris. Y luego, por supuesto, lo venderá enseguida, su hermano le ayudará y se irán a la ciudad con Milán a vivir y trabajar. Y todo les irá bien. Boris simplemente estaba desanimado y verdaderamente inspirado por las oportunidades que le abrió un nuevo amigo. Sucede que una vez, y ahora es el dueño de esta elegante casa en todas sus proporciones, realmente sucede. ¿Está de acuerdo en hacer esto y luego ir a la ciudad con Milán? Por supuesto que está de acuerdo. ¿Puede ser de otra manera? Entonces los amantes empezaron a planear su crimen. Milán llamó rápidamente a su hermano y acordó que mañana iría al notario para firmar los documentos, como si la propia Caterina le hubiera regalado su casa a Boris. Y al mismo tiempo buscará a aquellas personas que quieran comprar una excelente casa de campo cerca de la ciudad. La casa, aunque antigua, pero amable, con parcelas y plantaciones, se convertirá en un adorno para cualquier familia. En una palabra, este no será el caso y no debería haber problemas. Boris voló en alas de la felicidad y no supo dónde ponerse ante la consternación de la sensación de volar. ¿Es realmente lo que había estado persuadiendo a su Katka durante tanto tiempo para que pueda ser aquí y ahora? Tan simple en un momento. ¿Realmente es para que pueda convertirse en dueño de esta maravilla en todos los aspectos de la casa sin hacer ese esfuerzo? No le importaba lo que le pasaría a Caterina. ¿Y lo será en absoluto? Creía que ella, de adulta, puede resolver sus propios problemas. Y entonces, déjala ir en un vuelo libre. Debajo de la cerca, el eolo no se congelará ni el invierno estará en el patio. Que se establezca con alguien, al menos con su propio pariente, que actualmente se encuentra en la casa. O en una finca, que volverá a estar arraigada por un tiempo. Es trabajadora, puede ganar dinero y ahorrar. Esto es lo que tiene de sus difuntos padres. Así que déjelo ganar. Y tiene diferentes talentos. Puede encantar los corazones de las mujeres. Y por eso, sin duda, ahora está utilizando sus talentos. De lo contrario, no podrá ver Milán ni su vida urbana. Y así podrá aprovechar su oportunidad con éxito. Las palabras de Milán no iban contra la corriente, en cuanto a la posibilidad de vivir en lo cercano y estúpido. Al parecer, su hermano era del mismo campo de bayas, porque por la noche él mismo vino al pueblo para ver la casa, que estaba en venta. Caminó, se atragantó con la lengua, miró el techo cubierto de alta calidad y el baño bien equipado. Por alguna razón tocó las tablas del porche con las manos y dijo algo así, que estos son churros de verdad y que el precio por ellos se puede pedir por el adecuado. Boris intentó preguntarle qué precio consideraba aceptable en este caso, pero el hombre no aprobó su respuesta y se fue a hablar con su hermana. Si Boris al menos hubiera escuchado lo que estaban discutiendo Milaña y su hermano, su diversión habría disminuido significativamente.
Pero no podía saber ni entender nada. Y por eso no suponía que ahora están planeando una fuga junto con dinero. Mientras Boris los busca, mientras se ocupa de la esposa robada, mientras descubre cómo acudir a la policía, ellos ya estarán lejos de su zona de alcance. Y luego déjalo hacer lo que quiera. Formalmente, nadie intentaba castigarlo por vender la casa. Él mismo decidió. Y ya que el contrato de donación está firmado, que le pregunte al notario desde el estrado y qué les pasa. Se necesita mucho dinero por este riesgo. Así que déjelo trabajar con su salario. Boris no podía saber que los comerciantes le habían preparado como recuerdo una quiebra total, una explicación muy desagradable a su esposa y una posible persecución por un delito penal. Ya estaba anticipando cómo viviría con Milán en una ciudad grande y hermosa, cómo disfrutaría de las fuentes. Y caminar por las calles, comer platos exquisitos en los cafés y decirle a todos que es un ciudadano nativo. En otras palabras, un típico sueño campesino. Pero el sueño, por desgracia, es completamente innecesario para él. Boria no creía que todo lo que va bien suele acabar muy mal. Milania estaba contenta con la rapidez con la que convirtió al tonto del pueblo. Ahora no hay ningún obstáculo entre ella y la oportunidad de obtener al menos un capital inicial pequeño, pero aún personal. Antes hubiéramos encontrado compradores, y en menos de una hora traeríamos a esta Caterina de regreso a casa y toda la oferta estaría cubierta con una palangana de cobre. La mañana siguiente se presentó en un ambiente alegre y rico para el evento. Boris, según la prueba del derecho de propiedad, se convirtió en el único propietario. Ni siquiera tuvo tiempo de sentir la alegría del momento en que Milán rápidamente le arrebató el papel de las manos. Perderás algo bueno. No hay necesidad de ser tan bueno. Déjalo conmigo hasta que encuentren compradores. De lo contrario, vendrán a comprar nuestra casa y nos darán la oportunidad de construir su vida feliz. Y no hay documentos. Boris no se atrevió a oponerse a Milán. Y decir que habría conservado los documentos perfectamente. Quizás la chica tenga razón, él no tiene absolutamente ninguna experiencia en esas cosas. Hazle saber a Milania que no se arrepiente de nada por ella, ni siquiera de la oportunidad de conservar documentos importantes. Mientras tanto, el hermano de Milania buscaba compradores urgentemente. Solo les quedaban unos días para todo, porque se suponía que Catherine llegaría pronto. Boris, mientras tanto, recogió todas sus cosas y las trasladó a la casa que alquilaba Milán. Ya estaba ansioso por saber cómo elegirían juntos un nuevo hogar con ella. Definitivamente en el centro y necesariamente en el edificio de gran altura. Nunca vivió así, y ahora por fin puede hacerlo. Definitivamente podrá hacerlo. Y Milán estará a su lado. Los compradores, para alegría, encontraron fraudes literalmente al día siguiente. Era una pareja joven que quería comprar una casa para pasar las vacaciones los fines de semana. Les pareció un precio muy atractivo, establecido por el agente inmobiliario, por lo que el trato se cerró con bastante rapidez. Boris no sabía dónde ponerse de alegría. Ahora que tenía en sus manos una cantidad impresionante con la que le gustaría comprar un nuevo apartamento, Milania todavía apoyaba en él esta aspiración, advirtiéndole con dulces historias sobre lo maravilloso que sería para ellos vivir juntos, en una ciudad grande, luminosa y limpia. Mimado, y simplemente cerró la puerta detrás de él, entregando las llaves de la casa a los nuevos propietarios. El hombre notó que no se fueron inmediatamente después del trato y comenzó a limpiar el sitio, mirar los muebles y equipos de la casa y hacer una lista de lo que había que hacer. Poco a poco empezaron a acostumbrarse. Lamentando no ver la expresión del rostro de Caterina cuando llegue a casa y descubra nuevos residentes en su casa, Boria, con una sonrisa alegre y silbando una especie de canción alegre, se fue a Milán. Y Caterina se quedó literalmente sin una pierna. No, amaba a Boris, por supuesto, o se mintió a sí misma diciendo que lo amaba.
Solo para volver a donde siempre estaba recostado en el sofá. Él no quería demasiado. La tía se lo pasó bien, cálida y tranquila. Aquí podía relajarse un rato y ser ella misma. Pero sus cortas vacaciones terminaron mal y, por lo tanto, llegó el momento de honrar y regresar a casa con Boris. Katia se levantó temprano en la mañana, recogió regalos para su cariñosa tía. El calor no se extendió y salió para tomar el autobús. Ella no contó la verdad y tuvo que esperar un poco, pero aún así el transporte del pueblo sigue su propio horario y no siempre cumple. Pero esto es todo, estas son las pequeñas cosas. Caterina se sacudió en el autobús y miró por la ventana como un camino polvoriento yacía bajo las ruedas. Kilómetro a kilómetro. Ella volverá a casa y todo volverá a ser igual que antes. El trabajo y Boris, Boris y el trabajo, y la mujer y su felicidad. Katia salió a su parada y se fue a casa. Las asas del bolso cortaban dedos y palmas, y la joven soñaba con llegar lo antes posible a su propio jardín. Allí finalmente podrá liberarse de esto y colocar todos los suministros en los lugares de almacenamiento. Tantas cosas diferentes que le dio su tía. ¡Qué bien hecho! A su edad, y además con varias cosas, se burla de su sobrina. Ella sigue siendo una persona de oro. Se vio humo de la tubería en el techo del baño. Caterina una vez más se aseguró de que realmente fuera su baño el que realmente se estaba derritiendo. Y ella sacudió los hombros. Boris realmente decidió aprender a calentar y vaporizar. Sería realmente maravilloso. Sobre todo porque en el camino te meterías en una bañera inundada y con una corona de abedul. ¿No es así? La puerta estaba cerrada desde dentro, pero eso es comprensible. Boris está en casa y tal vez no haya salido del jardín desde la mañana. Le pasa a él. Katia se atragantó con la llave en el pozo cerrado y con paso seguro llegó a la tienda, pintada de un brillante color ensalada, que podía transportarse fácilmente en sus bolsas desenredadas, agradando la sensación de facilidad en las manos. Katia se dirigió hacia la puerta de la terraza, para entrar lo antes posible y rápidamente colocar los regalos, como si de repente se detuviera, como si estuviera en una zanja. En la terraza, unos extraños escucharon voces y dos personas salieron de allí. Miraron atentamente a Caterina y ella, a su vez, a ellos. La primera se acercó a ella, Katia. El dueño de la casa, escuchó en respuesta, y casi pierde los sentimientos. Un cuarto de hora después, Katia estaba sentada en el mismo banco del patio y frente a ella estaban temblando con varios documentos. Aquí está el contrato de compra y venta, dijo la mujer alta y baja. Todo está firmado, hecho a mano, no escarbar. La casa me la regaló mi esposa. Entonces decidí venderlo. Entonces la casa es nuestra ahora. Somos compradores de buen carácter. Y tú, por favor, sal de aquí, si no podemos llamar a la policía. No, todas tus cosas ya han sido tiradas. ¿Por qué necesitamos el trapo de otra persona en la casa? Vete mujer, vete, no te quedes. Lo sentimos, pero no hablaremos más contigo. La puerta se cerró a espaldas de Katia, como si la aislara del mundo en el que nació y creció. Katia caminó por el camino y las lágrimas saladas literalmente le comieron los ojos. El acto de Borisov arrancó la tierra del pie de una mujer joven, que no vio el sentido de vivir por sí misma. Se afeitó como en la niebla y ni siquiera miró hacia dónde. ¿Cuál es la diferencia? No tiene a dónde ir, ni dónde vivir, ni nadie a quien acudir en busca de ayuda. Por supuesto, mi tía vendría por un tiempo, pero aún así, no se lo pedirás para siempre. Y con el salario de Katia, sí, es brillante, y nunca ganarás dinero por una casa tan buena como la que ella tenía. Oh, Boris, ¿por qué hiciste eso? ¿Para qué? ¿Por qué decidiste eso? El teléfono de Boris no respondió y Katia se dio cuenta de que simplemente estaba apagado. Seguramente Boria ya está feliz. Con dinero de la venta de su propiedad.
Ahora estaba claro para ella que Boris, el guapo, se casó con ella no por el repentino estallido de amor, sino simplemente porque sus padres, su pajarito, Perestarca, intentaron echarla del nido, pero nadie más pudo. Adecuado. Y Katia, aquí está, como en la palma de su mano, definitivamente no rechazará nada, le proporcionará vivienda, le proporcionará todo. Y sus padres no se rendirán ante ella, porque es huérfana. No hay a dónde ir, chicas. No hay a dónde acudir para recuperar sus derechos. Caterina estaba triste y triste en esos momentos. Solo porque no vio el amanecer. Y ni siquiera podía imaginar que la ayuda estuviera realmente cerca. Ella simplemente no vendrá en la forma que se esperaba. La muchacha se afeitó sin entender el camino y sin levantar la cabeza. Sucedió por casualidad que llegó al río que corría detrás del pueblo. Supo dónde ir solo cuando cruzó la barandilla de madera del puente que cruzaba el río. Recuerdo que una vez caminaron hasta aquí con papá y la pequeña Katia estaba muy feliz. Y en vacaciones venían aquí con mamá y también se divertían desde el fondo de su corazón. Porque descanso, fin de semana, diversión y alegría. ¿De dónde salió todo esto, la vida de Catherine? Y realmente solo las personas bellas tienen derecho a la felicidad. ¿Y qué pasa con ella? ¿Y qué le queda a ella? Por un momento, Katia pensó que el rápido río se lo llevaría todo y que su cuerpo se la llevaría si decidía renunciar. De hecho, ¿por qué viviría? ¿Por qué? Pero en el fondo de su alma, Katia vivía con miedo. Y no le permitió cruzar esa línea tan delgada. Mamá y papá le enseñaron que debes luchar por tu vida hasta el final, lo que significa que ella luchará. Oye, no pienses. De repente sonó una voz a sus espaldas y Catherine miró instintivamente. Detrás de ella había un joven, un hombre rubio de hombros anchos, un poco más de mediana edad. Miró cómo Katia estaba parada al borde del acantilado. Yo digo, no pienses, da un paso atrás. Ordenó, sin moverse de su lugar. Y que no, pero ella guardó silencio. ¿Qué importa ahora? No, es verdad. Después de todo, lo que Boris le hizo, él no pudo hacer nada. No pudo ser nada. No pudo ser nada. No será peor, incluso si escuchas a este extraño. Katia nunca antes había visto a este hombre en el pueblo. Pero aquí todo está a favor de todos se conocen desde pequeños y, sin embargo, estaba segura de que era la primera vez que veía a este hombre. ¿Cómo pudo pasar esto? Probablemente vino aquí desde lejos, por negocios, y pronto se irá. ¿Es tan nativo, o qué? Tiene una mirada muy orgullosa y la niñera tampoco es nada. De repente, Katia se sorprendió pensando que estaba mirando a un hombre sin dudarlo, y él solo sonrió en respuesta, como si posara para el artista. Bueno, guapo. Preguntó, mirando directamente a los ojos de la joven. Hermosa, Caterina asintió con la cabeza. En su dolor, ella había traspasado durante mucho tiempo esa línea, por la cual la gente se avergüenza de preguntar y recibir respuestas a tales preguntas. Y ahora sentí que tenía razón al decir todo lo que me viene a la mente, todo lo que me viene a la mente. Oh, eso es bueno. Tú también estás bien. Solo algo te molesta. Por eso vine al río a ahogarme. No deberías hacerlo. Sácalo de tu cabeza. Pase lo que pase, no debería suceder. Créame, lo sé. Es mejor pensar en cómo solucionar la situación y aprovecharla. El hombre dijo las palabras correctas, pero Katia no pudo simplemente aceptarlo y calmarse. No todos los días te privan de un techo sobre tu cabeza, ¿verdad? Ella agitó la cabeza negativamente y nuevamente comenzó a mirar el agua rápida que giraba. Katia esperaba que el hombre simplemente se diera la vuelta y se fuera, pero aparentemente decidió quedarse. Se acercó a la niña y comenzó a mirar el agua con ella. ¿Se peleó con alguien? Preguntó como si adivinara.
No exactamente. Katia refunfuñó, sin comprender del todo por qué debería intervenir en las negociaciones con esta persona extraña que no comprende que el interlocutor simplemente querría estar solo. ¡Qué increíble indiferencia! Sucede, no hay ningún lugar sin él, aléjate del borde, de lo contrario no quiero saltar detrás de ti. Lo dijo exactamente de una vez. No intenté objetar a Katia, pero aparentemente el hombre simplemente estaba cansado de esperar. La tomó de la mano y la arrastró hasta una distancia segura. Así está mejor, explicó su acción, tras lo cual volvió a empezar a mirar el agua. Katia no sabía qué hacer con ella. En presencia de este hombre, no quería estar triste ni humillada, y necesitaba encontrar alguna solución. El hombre que estaba detrás de ella confundió todos sus planes y le impidió vivir su sufrimiento sin obstáculos. Sin embargo, obviamente eso no le molestó en absoluto, porque estaba de pie junto a ella, erguido como una roca e igual de tranquilo. ¿Usted puede decirme? Preguntó, y en una palabra hubo toda una gama de emociones con las que las personas suelen apoyarse entre sí en las desgracias. Katia quiso volver la cabeza negativamente, pero luego cambió de opinión. ¿Qué tiene realmente que esconderle a una persona lo que le pasó hoy? Parece que es el único que ha mostrado simpatía y participación hacia ella. La vieron caminar con la cabeza gacha en medio de la calle, con gatitos en las manos. Y ni un solo ser viviente le preguntó cómo se sentía y si había sucedido algo. Entonces, sea cierto o no, debemos abrirnos a esta extraña persona. Y ella comenzó su historia. El chico la escuchó atentamente, mirándola levemente a los ojos. Después de todo sucedió muy rápido e inesperadamente para la propia Caterina. Después de escucharla, el hombre permaneció en silencio durante un rato, mirando hacia algún lugar lejano, y luego dijo solo una palabra. Vamos. Y arrastró a Katia de la mano hacia la colina. Al principio la niña estaba preocupada, porque por alguna razón el extraño la agarró de la mano, pero luego la pérdida de hoy bloqueó el sentimiento de autoconservación, y ella cortésmente lo siguió, apenas teniendo tiempo de agarrar su bolso del suelo. Resultó que detrás de la colina lo esperaba un coche. Nada de eso, un sedán negro imperceptible. Le abrió la puerta a Katia y luego se sentó a conducir. El coche retumbó con el motor. Soy Stanislav, se presentó el hombre haciendo girar el volante. Katia, dijo la niña, ¿a dónde vamos? Hogar. Estas respondió, para solucionar tu problema. Actuar como lo hizo su Boris no solo es ilegal, sino también mezquino y repugnante. No sé qué tenían en sus manos, pero lo descubriré pronto. Y no le gustará. Y ahora siéntate y no pienses en nada. Todo se está formando. Katia parecía casi indiferente mientras los paisajes familiares del pueblo parpadeaban detrás de las ventanillas del coche. Cuando el coche iba por la autopista, el gusano de la duda volvió a invadir a Catherine, pero ésta interceptó su mirada y le explicó, vamos a la ciudad, no está muy lejos, ya sabes, todavía no tienes a dónde ir, y yo vivo allí, quédate quieto, no te ofenderé. Y Katia, por alguna razón, le creyó a esta persona sencilla pero muy confiable. Ella creyó en la palabra, antes de que él fuera convincente. Media hora después entraron en la ciudad. Después de algunas vueltas alrededor de los atascos, el coche se detuvo cerca de un alto y hermoso edificio de gran altura. Stanislav se bajó del coche y le abrió la puerta a Katia, que salió feliz del coche revestido de hierro. Mientras Caterina estaba en shock y buscaba un lugar al que llegar, ésta ya abrió la puerta de entrada con su llave y la atrajo con el dedo. Ven aquí, no tengas miedo, todo estará bien. Caterina volvió a creerle y entró por la entrada. Subieron juntos las escaleras y entraron en el apartamento, que Katia definiría como lujoso y estas como el más corriente. Aquí estas dejó sola a la niña y, disculpándose, salió de la habitación, dejándole su tarjeta con el número de teléfono por si acaso. Katia casi no llevaba ropa ni zapatos,
por lo que no se duchó ni se quedó en el apartamento. Hasta que ésta regresó, habían pasado 3 horas y durante todo ese tiempo la niña permaneció sentada en su silla, casi temblando. Evrika, la dueña de la casa, habló y abrió la puerta. ¿Quieres saber por qué tu Boria te hizo esto o no debería armar un escándalo? Deseo. Caterina estaba decidida a descubrir cuál era el motivo del suceso de hoy. El corazón de una joven no estaba en su lugar debido a la pérdida de la casa, y para calmar sus sentimientos, realmente lo necesitaba. Durante la siguiente media hora, Stanislav le contó en detalle todos los acontecimientos que ella no conocía. Sobre la llegada de Milán, que alquiló una casa de al lado, sobre el notario sustituto, que, 2 días antes del trato, Boris y Milania están aquí, en la ciudad. Katia lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando su mundo se está desmoronando, es importante no permitir que las palabras atraviesen el sistema de defensa cuidadosamente construido. Para no tener celos de la voz. Para no perder la cabeza. Por eso dijo, solo tratando de que su voz sonara natural. ¿Puedo recuperar todo como estaba? Él es querido para mí. Yo crecí allí. Él es mi padre. Por favor, ayúdame a devolver la casa. Estas, al parecer, no se sorprendió en absoluto ante tal petición e inmediatamente asintió. Ya lo están haciendo. Allí no es difícil, porque la firma en Dasvenaya definitivamente no será suya. Así que la devolución de la casa es solo cuestión de tiempo. ¿Y los nuevos dueños? Preguntó Katia. Se compadeció de las personas que adquirieron sus nidos. Pero tendrán que privarlo de ello. Y los nuevos propietarios irán directamente a pedir dinero a Borisky, si es que para entonces tiene algo que darles, porque lo dudo mucho. La Milania de la que te hablé también es un fraude. Pudimos contar varios casos en los que ella y su hermano estuvieron involucrados, por lo que Boriska simplemente no sabe quién es ni por qué la contactó. Entonces le llegó el turno a Katia de hacer su pregunta. ¿Quiénes son estos misteriosos nosotros? ¿Por qué debería ayudarte? ¿Por qué me lo haces en primer lugar? Stanislav sonrió con una amplia sonrisa del gato de Cheshire y respondió. Mi padre ya no tiene hacedores tan trabajadores como tú. No en vano su retrato lleva 1 año colgado en el tablero de honor. Bueno, si es en serio, entonces verte allí, junto al río, no pude resistirme a ofrecerte mi ayuda. Así que tómalo y no seas ladrón. Y somos mis empleados. Llevo muchos años viviendo y trabajando aquí en la ciudad, en la gestión de la lucha contra la delincuencia económica. Entonces tienes mucha suerte con el interlocutor. Sé exactamente cómo hacer que Boris se baje los mocos y se ponga de rodillas, prometiendo devolverlo todo a 1 centavo. Para mí es un pez pequeño, no lo necesito y serás feliz. ¿Por qué no podemos acudir a él ahora? Caterina quería saber que la casa volvería a ser de su propiedad y, literalmente, no podía sentar cabeza. ¿Por qué? No, que Milania tenga tiempo de esconderse con el dinero. Entonces hablaremos con Boria. La conversación será más informativa y verás cómo los socios pueden pelear. A veces escucho esas canciones, todos los holgazanes del mundo están descansando. Entonces Caterina se quedó a vivir con su salvador. Él le dijo y le mostró cómo comunicarse con todos los equipos de su casa y, al salir a trabajar, le indicó detalladamente dónde ir a la tienda y cómo pagar al mensajero la entrega. Bajo la guía de Stanislav, Katia dominó muchas habilidades que le parecían completamente innecesarias e incluso dañinas. Encontró a estas en el trabajo con una cena deliciosa y le ofreció algo inusual para desayunar. Juntos hablaban mucho por las tardes, y estos minutos empezaron a agradarles a ambos, se volvieron familiares y necesarios. Después de un rato, Estas invitó a Katia a dar un paseo juntos y ver cómo se encienden las primeras luces en las calles de la ciudad. El paseo en una tarde de verano fue simplemente maravilloso. Y Katia, por primera vez antes de acostarse, pensó que hoy estaba feliz.
realmente feliz. Probablemente Stanislav también pensó en esto, porque a partir de ese momento esos paseos se volvieron regulares. Y a ambos les gustó. Borja se sentó en una silla dura en la oficina de Stanislav y se untó las mejillas con lágrimas. ¿A dónde fue el hombre obstinado y autoritario? En cambio, Caterina vio frente a ella a una criatura infeliz y engañada. El Milán lo dejó sin nada, como predijo estas. Los nuevos propietarios de la casa, a quienes el tribunal había prometido mudarse y devolver la casa al propietario legal, quisieron reunirse con un vendedor desleal y también acudieron a la policía para proteger sus derechos e intereses legales. Ahora Boris queda entre dos fuegos. Por un lado, Katia fue perseguida por fraude en los documentos de derecho de establecimiento. Los padres se negaron a ayudar a Boris, y lo único que le esperaba a un joven tan prometedor en el pasado era la cárcel. Por un largo tiempo, Caterina no sintió lástima por Boris. No solo actuó mal con ella, sino que pareció golpearla. En la espalda, en el lugar más vulnerable. Un acto deshonesto y mezquino no puede justificarse de ninguna manera. Y Katia lo hizo deliberadamente para que Borja recibiera el máximo de lo que era. Sin prestar atención a sus puntos de vista sobre el perro golpeado y su confianza en el amor eterno, la niña se sentó en una silla junto a su amado y escuchó cómo este no es un hombre. Ahogando a su examante, exponiéndose a todo derecho, y a ella con el exorcismo del infierno. Ahora Katia estaba segura de que estaba vengada y del terrible recuerdo de ese día en que se quedó sin hogar. Fue al río, nunca más la molestarán. Pero Boris, que recuerde este día de por vida. Será un gran profiláctico para el futuro. Estas no le dijo a Boris que Milan y su hermano tampoco abandonaron la corte. Simplemente fueron arrestados en la capital, donde huyeron como creían y huyeron. También tuvieron que pasar por muchas cosas y los viejos pecados no les daban paz. En otras palabras, se divirtieron mucho. Notarius, cuyo hermano Milán buscaba y cuyos servicios siempre recurrió para cometer actos ingratos, llegó a un acuerdo con la investigación y contó todo sobre sus cómplices por un tiempo reducido. Cómo encontraron a las víctimas, cómo las trataron, cómo actuaron luego con el dinero. En otras palabras, Giltcock dio la oportunidad de limpiar a la sociedad de varios sinvergüenzas que, como era de esperar, la pasarán mal en los próximos años. Milaña, por cierto, también intentó con todas sus fuerzas exponer a Boris a todas sus fechorías, y también sufrió un fiasco. Y Caterina regresó a su casa. Con gran placer se llevó todas las cosas que le recordaban su vida pasada con Boris y los dueños del reloj, que habían estado en su poder durante tanto tiempo. Ahora puede vivir dentro de sus muros natales completamente feliz. Ella tenía todo para esto. Hace unos días, Stanislav le hizo una oferta con sus propias manos y corazón, y juntos decidieron que vivirían aquí, no en la ciudad. Para estas es fácil y sencillo llegar desde aquí al trabajo, porque tiene coche. Y todavía hay mucho más espacio y diversos placeres fuera de la ciudad. Sobre todo porque la compra de un coche personal ya era para ella. Esta casa siempre la ha estado esperando y siempre le pertenecerá, como lo es a él. Ahora Katia lo tenía completamente claro. Todo aquí le recordó los días felices de su infancia y juventud, y después del matrimonio, la felicidad en su vida será aún mayor. De esto la joven estaba firmemente segura. Estaba emocionada y emocionada de ver a su marido en el trabajo.